No, ahora sí estoy grabando. Ya. Las personas que están acá, que se quedaron, ¿tienen alguna duda con respecto a alguna materia anterior o algo en particular que quieran mencionar, que quieran ver antes de empezar de lleno? El día de hoy vamos a comenzar con límites, ¿ya? Vamos a ver las propiedades de los límites y vamos a ver cómo determinar si un límite existe o no. Básicamente cómo calcular un límite, lo cual va a ser fundamental para posteriormente acercarnos a la idea de continuidad, que es una idea que sí o sí va a tener pregunta en un control y que va a ser fundamental para la comprensión en general de la topología y de cualquier cuestión relacionada al análisis y al cálculo. Y por supuesto que va a estar relacionada también con lo que tiene que ver con derivadas y posteriormente con integrales. Entonces, esta idea particular, la de los límites, es muy importante que la entiendan. Pero como digo, antes de comenzar con esto, necesito saber si es que tienen dudas o consultas. Si me pueden escribir ahí al chat un sí o un no, por favor. ¿No? ¿Todo claro? Ya, gracias. Gracias también por el feedback auditivo. Entonces comencemos con propiedades de límites. Ustedes ya debieron haber visto límites, ¿ya? Por lo tanto, esta clase va a centrarse en un repaso, como bueno, como están hechas, como se pensaron las ayudantías primeramente. Entonces vamos a partir por las proposiciones. Estas proposiciones están escritas de tal forma que están generalizadas, es decir, que funcionan para funciones que van de Rn a R, es decir, con n mayor o igual que 2, para vectores de 2 dimensiones, para vectores de 3 dimensiones, de 4, de 5, etc. Si les complica un poco ver las definiciones de esta manera, imagínense que aquí esto es un R2 o un R3, como prefieran, y que acá, este vector de acá, que lo vamos a ver ahora, es x, y, si esto fuera R2, o x, y, z, en el caso de que eso fuera R3, ¿ya? Pero vamos a ver las generalizadas. Esta ayudantía es versión apunte, entonces si ustedes la descargan van a tener, aparte de los ejercicios que están más abajo, apuntes, ¿ok? Las proposiciones son las siguientes. Sean f y g dos funciones y x un vector, o bueno, un vector variable de n coordenadas, donde, o sea, de n coordenadas y a un elemento en Rn, un elemento en el dominio en realidad. Aquí lo que habría que colocar es que hay que hacer un par de sutilezas, pero dejémoslo así, un vector en Rn, y supongamos que f y g tienen dominio todo Rn, ya que debería acotar el dominio, pero da lo mismo por ahora. Lo importante es que comprendamos un poco las propiedades, ¿ya? Se va a considerar un punto o una constante, ¿cierto? Que puede o no pertenecer claro, esta constante no necesariamente puede pertenecer al dominio de f y g, ¿ok? Pero en fin, entonces, ahora, lo que vamos a ver a continuación son las propiedades. La primera propiedad es la de la suma. La suma de los límites, ya el límite de x cuando tiende a, que por cierto, esto de aquí, esta expresión de acá es equivalente a escribir, lo voy a escribir aquí arribita, al límite de, por ejemplo, x, y cuando tiende a 1,2, ¿ya? Eso es lo que significa de x cuando tiende a A. No piensen que es el límite cuando, de cálculo 1 de x cuando tiende a A. No, este x es un vector variable, un vector de variables, y este y, o sea, este a, perdón, es un punto, ¿ok? Entonces eso es lo que significa, que es el límite cuando x, y tienden a 1,2. Así se lee, solamente que aquí está resumido para acotar, ahorrar espacio, ¿ok? La cosa es que la suma o bien la resta va a ser igual a la suma por separado de los límites, o bien la resta por separado de los límites, si y solamente si el límite de x cuando tiende a A de f existe y el límite de g de x cuando tiende a A existe, ¿ok? Solamente vamos a poder hacer esa separación si los límites existen. Si los límites no existen, no podemos hacer esa separación. Pero por lo general, la mayoría de las funciones que vamos a trabajar van a ser continuas, que eso es un spoiler que vamos a ver más adelante, pero la mayoría de las funciones que trabajamos son continuas, y como son continuas, el límite existe en todo su dominio, así que esto es prácticamente siempre va a ocurrir, ¿ya? De hecho, los ejercicios suelen ser ejercicios porque esto no ocurre por lo general. Ok, segunda propiedad, el producto de los límites también se puede separar, como una multiplicación de límites, y esto nuevamente, sí, solo si ambos límites existen por separados.
Y la tercera propiedad es que el cociente de los límites también se puede separar, sí, solo si ambos existen por separado, pero además el límite inferior, es decir, este límite de acá es distinto de cero. ¿Por qué le pedimos que sea distinto a cero? Porque si esto tiende a cero, entonces tendríamos algo partido por cero, y ustedes saben que cuando tenemos algo partido por cero explotan las matemáticas y todo es terrible, y lloramos muy fuerte. ¿Ok? Esas son las primeras propiedades. Son propiedades que vienen de cálculo 1 prácticamente. Estas propiedades ya las entendemos, ya las conocemos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quisiera acotar algo? Ok, ya voy a suponer que no. Continuando. Ahora, si el límite de g de x existe, llamémoslo b, nos va a dar un punto b, y f es continuo en b, entonces el límite de la compuesta va a ser f evaluada en b, ¿ok? Lo que quiere decir es que básicamente el límite, aquí lo que es esta propiedad básicamente, que cuando tenemos esta condición de que el límite en g existe, lo que uno puede hacer es hacer que el límite entre dentro de una función. Esto particularmente ocurre con funciones continuas. Cuando una función es continua, lo que podemos hacer es meter el límite dentro de la función, ¿ya? Un ejemplo de esto que se ocupaba en cálculo 1 para desarrollar algunos límites era, por ejemplo, cuando teníamos el límite de x cuando tiende, por ejemplo, a de logaritmo natural de x. Y esto era lo mismo que el logaritmo natural del límite cuando x tiende a de x. ¿Ok? Es decir, el límite entraba dentro del logaritmo. ¿Por qué pasa eso? Porque el logaritmo es una función continua. ¿Ya? Bueno, siempre que esté bien definido ese límite. Si no está bien definido, entonces no, eso no iba a pasar. Pero por lo general eso ocurría. Muy bien. Esas son las proposiciones básicas. Ya esas son nuestras herramientas con las que vamos a calcular y trabajar con límites. Aparte tenemos la proposición 1.2 que dice que sea f una función que va de Rn en n, es decir, una función de n variables, aquí está el vector variable, eh, o sea, una variable de n coordenadas, ¿cierto? Y tomémonos un punto en Rn, una constante, que puede o no pertenecer al dominio de f, ¿ok? Y aquí está la cuestión. Si existen al menos dos trayectorias diferentes para llegar, o sea, que lleguen a distinto valor para el límite de esta función, entonces decimos que el límite no existe. ¿A qué me refiero con esto? Esto quizás ya lo vieron, ¿ok? Pero esta proposición lo que quiere decir es que si tenemos un límite de una trayectoria que va hacia una dirección y tenemos otra trayectoria que va hacia otra dirección, hacia otro valor, entonces nosotros concluimos que el límite no existe, ¿ya? Esta es la demostración de que el límite no existe por regla de trayectoria, o la regla de las trayectorias, como se dice, ¿ok? Ojo que esto nos sirve para decir que un límite existe, porque para decir que un límite existe se necesitan más condiciones, pero ¿a qué va esto? Que si hay dos trayectorias que llegan a distintos valores, entonces el límite no existe. Si tenemos dos trayectorias que llegan al mismo valor, eso no quiere necesariamente decir para nada que el límite exista, ¿ya? Porque puede que justamente tomaron dos trayectorias que llegan a un mismo valor, pero quizá haya una tercera trayectoria que no llega a ese mismo valor, o quizás la tercera también llega, pero haya una en particular entre infinitas trayectorias que no llega al mismo valor. Entonces, si particularmente hay una que no llega al mismo valor, entonces no va a suceder. Y no podemos asegurar que con solamente dos trayectorias lleguemos a un límite. ¿Ya? Es más complejo que eso, es complicado calcular límite en n dimensiones. Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Se entiende? A ver, chat, sí, no, no, sí. Sí, se entiende. Gracias, Cristóbal. Ok, como les dije, ¿cierto? La observación 1.1 dice que la diferencia de diferentes trayectorias que llevan al mismo límite no es prueba suficiente para determinar que el límite existe, que era justamente lo que les decía. Dos trayectorias que llegan al mismo valor no quiere decir necesariamente que el límite vaya a ese mismo valor, ¿ya? Así que vamos a empezar a determinar la existencia de los límites, ¿ok? Aquí, en este primer caso, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar el límite de la función y vamos a ver qué ocurre. Aquí nos va a quedar 3 por 2
elevado al cuadrado por 3 más 3 partido por x al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Y fíjense que este límite de aquí sí va a existir, no va a haber no va a haber ningún problema. No sé cuánto nos va a dar, ya, pero este límite sí existe, ¿ok? Aquí nos están preguntando si existen los límites, no cuánto es, ¿ya? Así que no es necesario resolverlo todo. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Decimos que este límite, pum, sí existe, ticket, ¿ya? No lo calculemos, ¿para qué? Trabajo de más, trabajo no necesario. Siguiente límite, el límite de x, y cuando x tiende a 2 e y tiende a pi. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Calculamos el seno de 3 por 2 elevado a 2 y por pi. Y esto de aquí también nos va a dar un valor que sí existe. Creo que es 0, no estoy seguro. No puede ser 0. O quizás sí. Sí, creo que sí, creo que nos va a dar 0. A esto de acá, de hecho, me parece que nos va a dar 0. No estoy completamente seguro, pero me parece que nos va a dar 0. La cosa es que, sea cual sea, el valor que vaya a estar acá adentro, esto nos va a dar, la función no se define. Ya, el límite sí existe. Entonces concluimos que este límite también existe. Segundo ticket, después colocamos todos los tickets. Tercer límite, aquí ya tenemos un problema. Aquí ya tenemos un problema. Aquí tenemos un límite que tiende a 0,0. Evidentemente, como en el denominador hay un x al cuadrado más y al cuadrado, no podemos llegar y reemplazar. Tenemos que empezar a ver qué ocurre de una forma un poco más compleja. Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos por una trayectoria, ¿ya? Geométricamente, lo que quiere decir acercarnos por una trayectoria es algo de este estilo. Yo tengo el gráfico x y z, tengo una función que no sabría cómo modelar esta función, pero la cosa es que, por ejemplo, esta es la x, esta es la y y esta es la z. Cuando nosotros escogemos acercarnos por una trayectoria, por ejemplo, nos podemos acercar por el eje x, ver qué pasa si caminamos por el eje x para acá, ¿ya? O bien podemos preguntarnos qué pasa si nos acercamos por el eje y, es decir, qué pasa si vamos para allá. O bien podríamos escoger una trayectoria conjunta. ¿Qué pasa si avanzamos por acá, entre medio de ambos? ¿Qué pasa si nos vamos por el medio? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces vamos a ir viendo un poquito. En general, la forma... No, vamos a ver... No veamos la forma general al tiro. Vamos a ver una forma más particular. Acerquémonos por el eje X. Para acercarnos por el eje X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el límite de X cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? No, perdón. Sí, cuando tiende a 0, de 3. Lo que vamos a hacer aquí es directamente reemplazar el 0 de la I. La I la vamos a reemplazar por 0, es decir, se va a eliminar directamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 más 0 partido por x elevado al cuadrado más 0. Nos vamos a acercar por esa trayectoria, ¿ya? Vamos a acercarnos por x, a ver qué es lo que pasa. Fíjense que acá, lo que nos va a quedar... ¡Oh, mi cuello! Aquí lo que nos va a quedar es 3 partido por x al cuadrado, ¿ya? Y cuando esto tiende a 0, esto tiende a infinito positivo, ¿cierto? Quiero confirmación aquí. ¿Se entiende que esto tiende a infinito positivo, cierto? ¿O no? ¿Se entiende? ¿No? A ver, gente, ¿están ahí? Hola, holo, como dicen megamente. Buena la pregunta. La pregunta es, esto de acá, ¿se entiende por qué me dio infinito positivo? Ah, no. No puedes Otra, explicar. ya, lo voy a explicar, pero otra pregunta, ¿se escucha el ruido de fondo? Poco. Ya, igual voy a cerrar la puerta. Un momento, por favor.
Tengo un dolor aquí en el cuello que me molesta mucho, es como una tensión, debe ser por estar sentado, pero no estoy sentado mal. Y aún así el dolor en un solo lado, es como en un puro lado del cuello. Me molesta mucho. Ya, no importa. En fin, vamos a volver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a acercar por una trayectoria, por una dirección. Nos vamos a acercar por el eje X. A ver, ¿qué es lo que ocurre por el eje X? Matemática, geométricamente lo que ocurre es que si nosotros nos paramos en una esquina, básicamente, voy a dibujar aquí una esquina. Supongamos que esta es una esquina. Traten de visualizar en su habitación una esquina, la esquina de su casa, la esquina de una pared, etcétera. Traten de visualizar una esquina. Ustedes se pueden acercar pegados a esta pared o se pueden acercar pegados a esta pared. O se pueden acercar, por ejemplo, sin pegarse a ninguna pared, acercarse directamente por acá. Hay distintas formas de acercarse a la esquina, ¿ya? Cuando un límite está bien definido, todas las formas de acercarse a la esquina nos van a llegar a un punto, a la esquina, ¿ok? Pero en matemática no siempre vamos a tener esto que ocurre en la realidad, ¿ya? Y a veces acercarnos por la pared acá, aquí tengo una pared yo, acercarme yo por esta pared y acercarme yo por esta pared, que ustedes no la ven, que en realidad es una ventana, acercarme por aquí y por acá puede ser distinto. Puedo yo ir a distintos lugares. Cabe la posibilidad, y en ese caso decimos que el límite no existe. Eso es un criterio para decir que el límite no existe. Acercándome por esta pared, llegué a un valor, no sé, a 4, y acercándome por esta pared, llegué a 7. Es decir, podríamos decir en ese caso que el límite no existe. ¿Ok? Esa es una posibilidad. No es que eso vaya a pasar acá, pero eso es una posibilidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Nos vamos a acercar por la pared acá. Supongamos que esta pared acá es el eje X. Por aquí nos vamos a acercar. Acercándonos por acá, la forma matemática de hacerlo es que vamos a comernos la Y. Como vamos a caminar pegados a la pared, vamos a avanzar por los valores X,0. ¿Ya? Todo el rato por X,0, X,0. Es decir, este límite se va a transformar en el límite de X cuando tiende a 0, porque eso significa que nos estamos acercando a 0 por la X. Vamos a caminar por ahí de 3 más 0 partido por X al cuadrado más 0. Nos vamos pegados a la pared, vamos por el Y igual 0. ¿Y esto qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar como el límite de X cuando tiende a 0 de 3 sobre X al cuadrado, o lo que es lo mismo, infinito positivo. ¿Ya? Ese límite nos da infinito positivo, en particular. ¿Por qué este límite nos da infinito positivo? Bueno, porque la gráfica de este límite es así. ¿Ya? De esa función es así. Así se ve esa función, así, para arriba. Se conoce como la función volcán. ¿Ya? Entonces fíjense que yo en teoría, a medida que me acerco al 0, ¿cierto? Esto va más para arriba hasta llegar al infinito positivo. ¿Ok? Con este criterio en cuenta, o sea, con este valor en cuenta, ya tenemos la respuesta. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a explicar algo que no expliqué. Existen 3 posibilidades para un límite. ¿Ya? Posibilidad 1. El límite existe. ¿Ok? El límite existe. Nos da un valor real. ¿Ya? Pertenece a los reales. Segunda posibilidad. El límite no existe. Y de aquí surgen 2 posibilidades de no existencia. La primera posibilidad de no existencia es que el límite diverge. ¿Ya? El límite diverge. ¿Qué quiere decir que el límite diverja? Que el límite oscila entre algunos valores. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el límite de X cuando tiende a infinito de seno de X. En este caso, como yo tiendo a infinito y la función oscila, no sabemos, como nunca paro en ningún punto, no sabemos dónde voy a quedar, porque la función va oscilando, ¿cierto? Va haciendo así, y va por lo general entre el 1 y el menos 1, entonces yo no sé cuál va a ser el valor de mi límite. En este caso digo que el límite no existe, pero por divergencia, o porque oscila.
ya porque diverge, no converge en ningún punto. Pero tenemos otra opción, y tenemos la opción de que el límite no exista porque converge, entre comillas, es que en realidad diverge, pero es que en realidad esta es, no, aquí me equivoqué yo, ahora que lo pienso aquí me equivoqué, esto no es que diverja, es que oscila. Esta es la opción que oscila, y la otra opción es la opción que diverja, ¿ya? Y esta opción que diverja es decir que o vaya a infinito positivo o vaya a infinito negativo, ¿ya? Esa es la opción de divergencia. ¿Pueden darse ambas? En teoría sí, se pueden dar ambas. Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x, esto de aquí nosotros sabemos que por la derecha nos va a dar infinito positivo y por la izquierda nos va a dar infinito negativo. Entonces, al mismo tiempo que el límite diverge, porque va a infinito positivo y va a infinito negativo, recordemos que la gráfica de esto es una cosa de este estilo, al mismo tiempo que esta cuestión diverge, oscila, porque va para acá y va para acá, va para dos valores distintos, o el infinito positivo es extremadamente distinto al infinito negativo, ¿ok? Entonces tenemos estas tres opciones para el límite. Se dice que un límite converge, un límite diverge o un límite oscila. Teniendo en cuenta esto, y para las otras dos opciones, decir que el límite diverge o el límite oscila, decimos que el límite no existe. Si el límite diverge o oscila, no existe. Solamente si el límite converge a un valor real, vamos a decir que el límite existe. En este caso, aquí este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque el límite diverge. Oscila, no sabemos si oscila. Y no nos importa saber si oscila este límite, porque nosotros solamente queremos saber si existe o no. Este límite no existe. Listo, punto. Entonces, aquí tendremos que colocar un check, aquí negativo. Un check con así NT. NT. Con apóstrofe. Puta que soy chistoso. No se rían tanto, por favor. Siguiente ejercicio. Aquí pasa algo similar. No podemos llegar y aplicar el 0,0. Entonces, en vez de llegar y aplicar el 0,0, vamos a acercarnos por un camino. Si en delante nos acercamos por acá, ahora acerquémonos por acá. ¿Por qué no? Veamos qué pasa acercándonos primero por acá. Si nos acercamos primero por acá, vamos a obtener lo siguiente. Esto de acá nos va a quedar el límite de y cuando tiende a 0, de 0 al cuadrado más y al cuadrado partido por 0 al cuadrado menos y al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Nos podemos dar rápidamente cuenta que esto de aquí, ¿cierto?, es igual a 1. ¿Cierto? ¿Lo ven? ¿Que esto es igual a 1? ¿Se ve, no se ve? Sí. ¿Se ve, no se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Nosotros tenemos la posibilidad, por acá, por la ventana, ¿cierto? Si me acerco por la ventana, aparte de caerme, porque podría caerme, llego a 1. Vamos a ver qué pasa si me acerco por la pared. Si me acerco por la pared, vamos a tener el límite de x cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? De x al cuadrado menos 0 al cuadrado partido por x al cuadrado, no, el menos y abajo, menos y al cuadrado, no, 0 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Nuevamente obtuvimos 1. Fíjense, tanto por aquí como por acá llegamos al 1. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? El límite existe. No, no es por ser pesado, pero aún es apresurado decir que el límite existe, porque solamente nos acercamos por aquí y por acá, pero esas no son todas las trayectorias, son 2. Y recuerden que aquí arriba, en la observación que les puse, dice la existencia de diferentes trayectorias que llevan al mismo límite, justamente lo que ocurre acá, no es prueba suficiente para determinar que el límite existe. ¿Ya? Aquí tenemos solamente 2 de las infinitas posibles trayectorias posibles que nos llevan al 1, pero pueden haber otras trayectorias. Vamos a ver cómo avanzar por otra trayectoria. Esta vez vamos a avanzar por la trayectoria y igual a mx. Esta trayectoria es una recta genérica. Recordemos que las rectas tienen ecuación, o sea, esta recta de acá sería una, fíjense que aquí tiene un más 0, entonces parto por aquí por el origen, porque justamente es a ese punto al que voy,
Y la pendiente es como la inclinación que tiene. Si es positiva, yo me estoy acercando por acá, y si es negativa, yo me estoy acercando por acá. Entonces esta es una recta genérica, es una posible recta, ¿ya? Y vamos a acercarnos por ahí. Entonces, aquí el cambio que vamos a hacer es el siguiente. El cambio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a Entonces, calcular, ¿cuántas trayectorias tengo que hacer como para que el límite exista? para hacer que el límite exista, no se puede hacer por trayectorias, ¿ok? O sea, es más complejo hacerlo por trayectorias, porque no solamente hay trayectorias o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Tendrías que hacer todas las trayectorias posibles, Cristóbal. Mira, en el plano cartesiano, nosotros podemos mirar el piso, imagínate que miramos el plano cartesiano. Entonces, cuando nosotros nos avanzábamos por la pared, como yo te decía, avanzábamos por esta trayectoria, y cuando avanzábamos por la ventana, avanzábamos por esta trayectoria. Pero esas no son todas las trayectorias. Lo que tenemos que hacer es buscar una forma, que sí la hay, la estoy tratando de presentar, una forma en la que podamos avanzar por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, etcétera, ¿cierto? Avanzar por todas las trayectorias posibles, en todas las direcciones posibles, a ver cómo llego yo al límite. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Y cómo llegamos por todas las trayectorias posibles? Bueno, la forma de llegar por todas las trayectorias posibles, e incluso podría llegar a ser problemático, pero la forma de llegar por todas las trayectorias posibles es planteando una recta con pendiente genérica. Al plantear una recta con pendiente genérica, lo que tenemos es lo siguiente. Al tener esto y igual a mx más, o sea, mx, cuando tenemos esto así, con m, un número real, lo que tenemos aquí es que estas son todas las rectas posibles, ¿ya? Quiero que lo vean, van a quedar estupefactos con esto. GeoGebra. Espérenme, voy a abrir GeoGebra porque va a quedar clarito cuando lo grafique en GeoGebra. Mientras tanto, imagínense música de ascensor, me traje música de ascensor. No sé, Silver, música de ascensor, qué sé yo. Creo que ahí abrió. Ahí está. Ya. Debiesen estar viendo GeoGebra si es que ya les cargó. Rayos. Entonces, vamos a plantear la recta no, igual a mx. ¿Ya? Aquí, aquí la pendiente es 1, pero si yo voy moviendo la pendiente, fíjense que la recta va girando, ¿cierto? Aquí obviamente no tengo todos los valores, entonces la recta no va a girar, no va a dar todas las vueltas posibles. Pero básicamente lo que yo tengo aquí es esto, miren. ¿Se dan cuenta? Tengo todas las pendientes posibles, todas las trayectorias. ¿Ok? O sea, si esto va de menos 5 a 5, ¿ya? Obviamente no las tengo todas, pero si el m fuera más grande, si fuera infinito, como lo representamos aquí en el ejercicio, tendríamos que esto da vueltas por todo el círculo, así, infinitamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de las trayectorias, de todas las trayectorias posibles? Ya, perfecto. Ahora vamos acá. Me tiró Robert Java porque dejé la cuestión. Espero, no importa. Ya, nos devolvemos acá. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Nos acercamos de la siguiente forma. Nos acercamos al límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cosa? Ahora, si la recta es esta, y igual a mx, lo que hacemos es reemplazar y por mx. Y obtenemos x al cuadrado más mx al cuadrado partido por x al cuadrado menos mx al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es factorizar por x al cuadrado y simplificar. Me va a quedar esto como el límite de x cuando tiende a 0. ¿De qué cosa? De, muévete, por favor y gracias, de x al cuadrado, o sea, factor de 1 más m al cuadrado, partido por x al cuadrado, factor de 1 menos
m al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Se me van los x al cuadrado, y aquí el resultado final de esto va a ser, no, ni siquiera va a ser el límite, porque como se me fueron los x al cuadrado, puedo llegar y obtener el resultado. Aquí el resultado va a ser 1 más m al cuadrado partido por 1 menos m al cuadrado. Y bueno, y todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y aquí, estimados estudiantes, quiero que se den cuenta que si, por ejemplo, yo tomo el valor 0 en m, ¿sí? ¿Qué significa que yo tome el valor 0? Que estoy por la ventana. Si yo tomo el valor 0, esto me va a dar, o sea, sí, porque ahora yo pruebo valores de m. Si m es igual a 0, entonces esta cuestión de acá me va a dar 1, ¿cierto? Pero si m es igual a, por ejemplo, menos 1, no, menos 1 no me sirve. No, si m es igual a, por ejemplo, raíz de 2. Si m es igual a raíz de 2, esta cuestión de acá me va a quedar 1 más 2 partido por 1 menos 2, y todo esto elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado partido por menos 1 al cuadrado. Y eso claramente no es 1, de hecho el resultado de esto es 3. Y fíjense, por una trayectoria, es decir, por la ventana ya sabíamos que nos daba 1, pero si me voy por una trayectoria un poco más elevada, es decir, por y igual a raíz de 2x, si yo me voy por esa trayectoria, que sería más o menos una recta como de este estilo, así como un poco más levantada, ¿cierto? Ya no voy ni por la pared ni por la ventana, sino que voy caminando por el piso como una persona normal, no voy pegado a nada, sino que voy acercándome simplemente, bueno, como una persona tan normal que se acerca a la esquina, ¿cierto? Me voy acercando en esa dirección y obtengo el valor 3. Aquí, finalmente, encontramos dos trayectorias que van a valores distintos. Y ahora sí, podemos concluir que el límite en este caso particular no existe. ¿Ok? Tuvimos que encontrar otras trayectorias, ya no las típicas pared-ventana. ¿Se entendió? Cristóbal, Catalina, Catalina, Cristóbal, si me pueden responder. Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Qué bien que les quedó claro. Ya. Justamente quería que tuvieran esa misma reacción que tuvo Cristóbal para que no lo tengan después en el control. Así que muchas gracias. Hicieron que mi planificación funcionara eficazmente. Vamos a ver es que me quedan 4 minutos de sesión y de clase creo que nos quedan como 17 minutos. Entonces, les pregunto a ustedes, si yo cerrase ahora y volviese a abrir, teniendo en cuenta que nos quedan como 10, 15 minutos de clase para hacer este último todo ejercicio, ¿se volverían a conectar o dejamos la sesión hasta acá y los otros dos ejercicios los dejamos como tarea que evidentemente no van a hacer, pero da lo mismo? Si los quieren hacer, perfecto por mí. ¿Qué prefieren? No sé lo que te acomode a ti. Eh, la verdad es que hasta el ejercicio 4 trabajé más o menos lo que quería, que era explicarles lo de avanzar por trayectorias y lo otro que era que tuvieran cuidado justamente con eso, que no necesariamente por dos trayectorias, que solo por dos trayectorias llegamos al mismo valor, obtengamos la respuesta. Así que hasta aquí más o menos ya trabajé las estrategias que quería. Lo demás sería reforzar un poco más en lo mismo, que encuentro que es necesario, porque bueno, para eso son las ayudantías, pero insisto, en honor al tiempo, podría hacer uno más. ¿Se volverían a conectar? Dejémoslo como tarea, ¿o no? Me parece a O mí. sea, ya, o Catalina, mejor realicémoslo, pues. ya, Catalina, ¿qué opinas tú? Ya, perfecto. Entonces voy a cerrar y abrir el tiro. Ya, dale. Ah, y ya, falta el Cristóbal y ya estaríamos todos.
falta el Cristóbal y comenzamos de nuevo. Después esto yo lo edito nomás, corto este pedazo en donde no nos quedamos callados, no hablamos, después lo edito. O a veces no lo edito, digo que lo voy a editar y literalmente dejo el pedazo así, diciendo que lo voy a editar. Es lo que más me gusta hacer. De hecho, me esmero en esta parte, le subo el volumen así para que se escuche que no lo voy a editar. Ya, perfecto, entonces todo. Vamos con el siguiente. En el siguiente nos vamos a acercar, para variar un poco, por otra trayectoria. En vez de no acercarnos por la trayectoria y igual a mx, ya, porque esto de nuevo va al 0,0, hay otra trayectoria posible que es acercarnos por y igual a mx al cuadrado. Ahora estas son muchas parábolas, nos estamos acercando por parábola, ¿ok? Esto, no sé si tengo prendida la cámara así. Básicamente sería como, mejor veanlo aquí en la pizarra, básicamente sería como hacer una parábola así, o sea, imagínense que está centrada en cero, una parábola así, una más abierta, una casi como estirada, y cuando los m son negativos, una parábola así, otra parábola así, otra parábola así, etcétera. Son muchas como hojas, es como estos pasteles que son 100 hojas así, es como si fuera por varias hojas, por muchas rampas, y cada vez más parado, o cada vez más acotado, etcétera. Esa es otra forma de acercarme por caminos, ya también es válida, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si nosotros nos acercamos por aquí por caminos, vamos a obtener el límite de x cuando tiende a 0 de, vamos a reemplazar las i's por esta familia de parábolas, esto se conoce como familia de parábolas y esto es una familia de rectas. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener que nos va a quedar x al cuadrado, perdón, nos va a quedar x por mx al cuadrado partido por x al cuadrado más más m y al cuadrado. O El sea, control de la otra semana, ¿cierto? tendría que revisarlo, pero me parece que sí. A ver, sí, Sí, el 2. sí, es la otra semana, sí, recuerdo haberlo visto. Esto va al cuadrado y esto de aquí arriba también va al cuadrado. Ahí, sí, tienes razón, Cristóbal, es la otra semana. Ya, entonces, esto nos quedaría así. Hagamos un poco de álgebra. Esto nos va a quedar como x al cuadrado, esto nos va a quedar x elevado a 6. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a 6, m elevado al cuadrado, partido por x elevado al cuadrado, factor de 1 más m al cuadrado. Y el resultado final aquí nos va a quedar como nos va a quedar como el límite de x cuando tiende a 0 de x elevado a 4 m elevado a 2 partido por 1 más m al cuadrado. Y aquí vamos a ocupar una propiedad de los límites, la propiedad de la multiplicación. Vamos a tomar todo esto como una función, que fíjense que es una función constante, y esto como otra función. Y lo vamos a reescribir, voy a borrar acá, no, voy a borrar aquí, y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir el límite de x cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? De x elevado a 4, por el límite de x cuando tiende a 0 de m al cuadrado sobre 1 más m al cuadrado. Fíjense que esto de acá, como es una función constante, de esto de acá, lo de este lado en particular, nos va a quedar como, lo del primer lado nos va a quedar como el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 4, y del segundo lado no es x elevado a 5. Sí, tienes razón, es x elevado a 5. A ver, espérenme.
Aquí esto es x al cuadrado, esto es x a la 4, a la 5, me quedaría x a la 3 acá. Aquí me quedaría x a la 3 y aquí me queda x a la 5. Tienes razón. Así que voy a borrar eso. Muchas gracias. Aquí borro ese también, y ese de ahí, no, eso no. A ver si no, no. Bórrate 4. Ahí, bueno, ya, filo. Es decir, x elevado a 3, x elevado a 6, x elevado a 3 y x elevado a 3. Ya, perfecto. Y aquí nos va a quedar multiplicado por m al cuadrado partido por 1 más m al cuadrado. Porque sabemos que ambos límites por separado existen, por eso podemos hacer esa transformación. Y al final, esto me va a quedar acá arriba, perdónenme el desorden, me va a quedar 0 multiplicado por m al cuadrado partido por 1 más m al cuadrado. Y el resultado final de esto es 0. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que ahora sí no existe ninguna trayectoria donde llega un valor distinto. Fíjense, si yo voy por todas las parábolas, y esto también es válido para todas las rectas, si es que hacen el cálculo o en general cualquier otra trayectoria que ustedes puedan definir para tratar de acercarse al 0, voy a llegar a el mismo valor, 0. Entonces, el límite de esta función existe. El límite sí existe. Vamos a colocar aquí. El límite sí existe, ¿ya? Y es 0. Incluso lo logramos determinar, lo logramos calcular. Es 0, ¿ok? En general esto ocurre porque aquí tenemos una división de polinomios. Aquí tenemos un polinomio de grado 3, de hecho este es un monomio acá, este es un monomio de grado 3, y estos dos son monomios de grado 2, ¿ya? Y como estos dos son monomios y como este de aquí es un monomio de un grado más grande que este de acá, y estamos tendiendo a 0, entonces el resultado me va a quedar 0, porque este va más rápido al 0 que esto de acá. Entonces, como este va más rápido al 0 que estos dos de acá juntos, al final el 0 que aniquila, entre comillas, que es lo que está como ocurriendo más o menos, el 0 que aniquila es el de arriba. El de arriba le gana el de abajo, porque el de arriba va más rápido que el de abajo. ¿Ya? Eso es como en teoría lo que está pasando. Y es justamente por lo que le digo, por lo de los polinomios. ¿Ya? Aquí va a ocurrir una cuestión contraria. Ambos polinomios van a la misma velocidad al 0, porque evidentemente vamos a tener unos problemas aquí con el 0. Ambos polinomios van a ir a la misma velocidad al 0, ¿ya? Aquí vamos a tener que factorizar y tal, vamos a tener una cuestión que no importa. Ambos polinomios van a ir a la misma velocidad al 0, ¿por qué? Porque este polinomio es de grado 2, porque esto es de grado 1 y esto es de grado 1, 1 más 1, 2. Y aquí el grado más alto entre todos ellos es 2. Ambos son de grado 2, vamos a tener un problema ahí. Ya podemos ir viendo que vamos a tener un problema. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. No se fíen en lo que les dije de los grados. O sea, en este caso sí se pueden fiar. Es fácil de verlo aquí. Pero en un caso así como este, no se fíen tanto, porque como tienen igual grado, lo mejor sería calcular, ir calculando qué es lo que pasa. Pero si un polinomio tiene un grado mayor que otro, y estos tienden a 0, cuando son polinomios y tienden a 0, entonces el que tenga grado mayor va a determinar cuál va a sobrevivir en una hipotética simplificación que finalmente se va a traducir en un 0 aniquilado, ¿ok? Como el de arriba sobrevivió, el de arriba va a aniquilar al de abajo. Pero si estos de acá, si estos polinomios de abajo hubiesen tenido un grado mayor, hubiesen sobrevivido los de abajo, y los de abajo hubiesen aniquilado los de arriba y hubiésemos tenido algo partido por 0. Al tener algo partido por 0, estos se hubiesen determinado. Esa sería la lección de hoy, ¿ok? En síntesis, para ya ir cerrando completamente con una síntesis. Las propiedades de los límites siguen siendo las mismas básicamente, teniendo en cuenta que tienen que existir, pero eso lo podemos calcular independiente por separado, ¿ya? Tener mucho ojo cuando nosotros ocupemos la regla de las trayectorias, porque si nos acercamos por la pared y por acá y llegamos al mismo valor, eso no quiere necesariamente decir que el límite sea ese.
tenemos que probar distintas trayectorias, más trayectorias, infinitas trayectorias, para ver si es que realmente ese es el valor, ¿ok? Y aparte de eso, entender que en el caso de estos polinomios, la disputa la va a ganar el que tenga el grado mayor. Aquí, el grado mayor, por cierto, lo tiene este polinomio de acá, porque la x suma 1 al grado y la y suma 2. Y como se está multiplicando, por eso es que se suman, porque son dos valores multiplicándose. Entonces el grado de arriba es 3. En cambio, aquí abajo la x suma 2 y la y suma 2. El grado de acá arriba, o sea, el grado de abajo simplemente es 2. Porque no, o sea, no es que sumen acá, porque como están sumando y no se están multiplicando, los grados no se suman. Solamente cuando los valores se están multiplicando es que los grados se suman. Y en este caso, el grado de acá abajo es 2 y el grado de acá arriba es 3. Eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por venir y perdónenme por haber llegado tarde. Se pueden retirar si es que no tienen más dudas. Bueno, gracias. Chao, Chao. Cristóbal, gracias. Catalina se quiere retirar si quiere, si no me puedo hacer una consulta, si es que es necesario. Dígame. Si quiero saber un valor de límite, ¿debo demostrarlo? Sí. La verdad es que sí. Vamos a ver, ¿va a ver con el profesor? No, espérese, Catalina, no. Va a ver con el profesor otras estrategias de aproximamiento a límites, para no necesariamente ocupar la demostración. Pero la verdad de las cosas, Catalina, es que desde un punto de vista más teórico y más prolijo, sí, hay que demostrarlo. Esa es la forma correcta de más que saber cuál va a ser el valor del límite, porque aquí nosotros, con esta regla de la trayectoria, logramos determinar cuál es el valor del límite, más que saber cuál es el valor del límite, el tener la certeza del 100% de que el límite es, hay que hacer una demostración, sí o sí. Y ahí hay que intentar hacer esas demostraciones epsilon delta, con que la bola de radio delta, y que la cuestión tiene que quedar en una cuestión menor que epsilon. No sé si has visto esa cuestión del epsilon delta para los límites. Bueno, esa es la demostración que tiene que hacer y eso es una lata, es una lata. Yo recuerdo cuando lo vi y a mí también me cuesta, incluso a los profesores les cuesta. Si cuando los profesores hacen ejemplos de eso, escogen ejemplos súper tomados con pinza porque es súper difícil. Realmente que son difíciles. Yo cuando me enfrenté a eso por primera vez, que yo tuve todo un semestre, todo el tiempo viendo esa cuestión a cada rato, epsilon delta, epsilon delta, epsilon delta, de distintas formas y de todos los colores y de todos los sabores, fue horrible. Y aún así, con todo ese rato viendo la cuestión, aún no sé hacerlo del todo bien. Y ahora en cálculo 3 en multivariable, aún peor, ni le cuento. Aún peor. En fin, pero no creo que es muy poco probable que la hagan calcular un límite epsilon delta. En general en ingeniería no se hace demostrar, salvo que el profesor quiera destruirlos con un ejercicio destructor que nadie tenga bueno. Pero bueno, ahí ya entramos en una cuestión más compleja. En fin, los profes no son así. No, yo conozco a los profes que están haciendo el ramo y no son tan cabrones. Puede que les guste un poco la dificultad, pero no es para tanto. En fin, Catalina, tenga una linda tarde. Adiós.